el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 6 de octubre, día 279 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es religiosos, pero lejos de Dios. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Jeremías, capítulo 6, verso 16, hasta el capítulo 8, verso 7. Colosenses, capítulo 2, versos del 8 al 23, el Salmo 78, versos del 1 al 31 y Proverbios, capítulo 24, verso 26. Y aquí, en las lecturas de Jeremías, encuentro algo muy triste. El pueblo adoraba a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de él. Se aferraban al templo como si fuera un escudo, pero vivían como si Dios no los viera. Jeremías se para en la puerta del templo y grita: pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. En otras palabras, lo que Jeremías les estaba diciendo es: no confundan rutina con relación, no confundan religión con obediencia, tampoco adoración con verdadero compromiso. Hoy, Dios sigue buscando corazones más que costumbres, más que sacrificios. Él busca a quienes lo adoran no solo con cantos, no solo de labios, sino con sus decisiones, con sus acciones. Una fe que no cambia tu conducta, una fe que no te lleva al arrepentimiento, nunca transformará tu vida. Cuando nosotros nos olvidamos quién es el centro, la fe se vuelve una ceremonia, pero no hay fuego, no hay pasión, no está ahí el Espíritu Santo. El templo nos salva, la iglesia nos salva. El único que nos salva es Cristo. Es el que nos limpia y también el que nos transforma. Estamos en el mes del Dios que es fiel a sus promesas. Y me escribió Valeria Lucio desde Saltillo, México. Y quiero compartirle su testimonio. Valeria comenzó un tratamiento para embarazarse, pero le habían diagnosticado ovario poliquístico. En abril, ella recibió la noticia más esperada. Estaba embarazada. Pero un mes después, en mayo, enfrentó una pérdida muy dolorosa. En medio del duelo, Dios se convirtió en su consuelo, en su fortaleza. Ella nos cuenta que en junio encontró este podcast y desde el 17 de ese mes, en junio, no ha dejado de escuchar la palabra de Dios. Dios comenzó a sanar su corazón, a restaurarla, enseñándole a perdonar, a dejar el rencor atrás. Y es en agosto, durante el mes de la oración, donde ella decidió rendirle completamente su deseo de ser madre a Dios. El 31 de agosto, después que estuvimos leyendo Jeremías 29:11, ella se hizo una prueba y esa prueba salió positiva. Hoy su bebé late en su vientre y su historia late en nuestros corazones. Valeria dice: Dios fue fiel. Aprendí que sus planes son perfectos y que cada lágrima sembrada con fe florece con esperanza. Querida Valeria, gracias por inspirarnos, porque tu historia nos recuerda que cuando nosotros entregamos el control a Dios, cuando nosotros le entregamos nuestro dolor a Él, Dios comienza a obrar milagros en nuestras vidas. Y quiero decirte algo, a ti que escuchas esto, no pierdas la esperanza. Quizá hoy tú estás en un valle de espera, pero Dios está preparando un terreno especial para tu bendición. Él hace todo en el tiempo perfecto de Él, no en nuestro tiempo. Él hace que nuestros corazones vuelvan a latir y convierte nuestras lágrimas en alegría. Me gustaría también compartirte un testimonio en audio. Hola Wendy, ¿cómo estás? Mi nombre es Natalia. Yo quería venir a dar testimonio sobre lo que me sucedió a mí. Yo tengo 24 años recién cumplidos. Desde hace mucho tiempo vivo sola y para mí los gastos, el tema económico, eran como cosas que me abrumaban demasiado. Antes pesaba muchísimo. Empecé a hacer unas dietas súper estrictas. Luego de ello vinieron los TDA, los trastornos de atracones alimenticios. Y sumado a ello empecé a sufrir de anorexia nerviosa diagnosticada por mi psiquiatra.
En ese momento me sentía muy derrumbada, los atracones cada día eran peor. Me desenfoqué demasiado tanto de mi trabajo como de mi vida personal, como de muchísimas cosas, porque no podía controlar la necesidad de comer y comía y comía y comía hasta sentir una llenura terrible y luego pues procedía a vomitar. Un día súper cansada ya de la misma situación, me puse de rodillas ante Dios y le rogué que por favor se llevara ese demonio que me estaba atormentando, que me ayudara por favor a tener una relación sana con la comida, que de pronto para otras personas podría ser algo insignificante, pero para mí era una tortura literalmente poder ver un plato de comida y pensar cuántas calorías tenía, si me iba a hacer daño, si lo tenía que ir a quemar en la tarde al gimnasio. Eh, Te puedo mostrar incluso donde hacía mis notas del devocional, también me desenfoqué demasiado el devocional. Hasta el día de hoy siento que sigo muy desenfocada y pues me siento muy culpable, pero le pido perdón a Dios y le pido que me ayude a regresar a su camino. No obstante, yo le prometí a Dios que si Él me ayudaba con el tema de mis atracones y a controlar mi ansiedad, yo iba a dar testimonio de que era posible, de que Dios, todas las cargas que nosotros le pusiéramos, Él las iba a soportar por nosotros. El día de hoy ya no tengo mala relación con la comida, Dios me ayudó y Dios sanó ese demonio que me atormentaba para mis alimentos. Dios sanó mi corazón y quitó mi ansiedad, ya no siento tanta ansiedad y sé que pues fue la obra de Dios en mí. El mes pasado de septiembre fue donde empecé a disfrutar pues de esto, donde empecé a disfrutar de la gloria de Dios y de su promesa y milagro cumplido en mi vida. Y ahora sí, acompáñame en una oración. Señor, líbranos de una fe vacía. Haznos sensibles a tu voz. Rompe con toda rutina que nos aleje de ti y enséñanos a adorarte, pero hacerlo con obediencia y no por simples apariencias. Gracias por recordarnos que tu gracia, que tu favor, que tu tiempo es mejor que el nuestro. Creemos que tus promesas son seguras y que tú cumplirás en el tiempo perfecto. Aviva nuestra fe, enciende nuestro corazón, haznos volver al camino correcto, Dios. Que nunca nuestro corazón se endurezca y nos olvidemos de quién eres tú y de tu obra en nuestras vidas. Mira que te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones. Comenzamos. Jeremías capítulo 6, verso 16. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Puse centinelas sobre ustedes, que dijeron: estén atentos al sonido de alarma. Pero ustedes respondieron: no, no prestaremos atención. Por lo tanto, naciones, escuchen esto. Tomen nota de la situación de mi pueblo. Escuchen, habitantes de toda la tierra. Traeré desastre sobre mi pueblo. Es el fruto de sus propias intrigas, porque se niegan a escucharme. Han rechazado mi palabra. Es inútil ofrecerme el incienso dulce de Saba. Guárdense su cálamo aromático importado de tierras lejanas. No aceptaré sus ofrendas quemadas. Sus sacrificios no tienen ningún aroma agradable para mí. Por lo tanto, esto dice el Señor: pondré obstáculos en el camino de mi pueblo. Padres e hijos tropezarán contra ellos. Vecinos y amigos morirán juntos. Esto dice el Señor: miren, un gran ejército viene del norte. Desde tierras lejanas se levanta contra ti una gran nación. Están armados con arcos y lanzas. Son crueles y no perdonan a nadie. Cuando avanzan montados a caballo, se oyen como el rugido del mar. Vienen en formación de batalla, con planes de destruirte, hermosa Jerusalén. Hemos oído informes acerca del enemigo y las manos nos tiemblan de miedo. Punzadas de angustia se han apoderado de nosotros, como las de una mujer que está en trabajo de parto. No salgan a los campos, no viajen por los caminos. La espada del enemigo está por todos lados y nos aterroriza a cada paso. Oh pueblo mío, vístete de tela áspera y siéntate entre las cenizas. Laméntate y llora amargamente, como el que pierde a un hijo único.
pues los ejércitos destructores caerán de sorpresa sobre ti. Jeremías, te he hecho probador de metales para que puedas determinar la calidad de mi pueblo. Ellos son rebeldes de la peor clase, llenos de calumnia, son tan duros como el bronce y el hierro, y llevan a otros a la corrupción. Los fuelles soplan las llamas con furor para quemar la corrupción, pero no los purifica, ya que su perversidad permanece. Los marcaré plata rechazada, porque yo, el Señor, los desecho. Jeremías capítulo 7. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo: vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. Oh Judá, escucha este mensaje del Señor. Escúchenlo todos ustedes que aquí adoran al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que le prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten: el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones, y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia, si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a ídolos. Entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. No se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a otros nuevos dioses que tienen? Y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir: estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente las mismas maldades. ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Ahora vayan a Silo, el lugar donde puse antes el tabernáculo que llevaba mi nombre. Vean lo que hice allí debido a toda la perversidad de mi pueblo, los israelitas. Cuando ustedes cometían estas perversidades, dice el Señor, yo les hablé de ello repetidas veces, pero ustedes no quisieron escuchar. Los llamé, pero se negaron a contestar. Entonces, tal como destruí a Silo, ahora también destruiré a este pueblo que lleva mi nombre, este templo al que acuden en busca de ayuda, este lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Los enviaré al destierro fuera de mi vista, así como hice con sus parientes, el pueblo de Israel. Jeremías, no ores más por este pueblo. No llores ni ores por ellos, y no me supliques que los ayude, porque no te escucharé. ¿Acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Con razón estoy tan enojado. Mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecérselos a la reina del cielo, y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses, ídolos. ¿Soy yo al que ellos perjudican?, pregunta el Señor. Más que nada se perjudican a sí mismos por su propia vergüenza. Así que esto dice el Señor soberano: derramaré mi terrible furia sobre este lugar. Sus habitantes, animales, árboles y cosechas serán consumidos con el fuego insaciable de mi enojo. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselos ustedes mismos. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Esto les dije: obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles a mis siervos, a los profetas, día tras día, pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores, aún peores que sus antepasados. Diles todo esto, pero no esperes que te escuchen. Adviérteles a gritos, pero no esperes que te hagan caso. Diles:
Esta es la nación que no obedece al Señor su Dios y que rechaza ser enseñada. Entre ellos la verdad ha desaparecido y ya no se escucha en sus labios. Rápate en señal de luto y llora a solas en las montañas, porque el Señor ha rechazado y ha abandonado a esta generación que ha provocado su furia. La gente de Judá ha pecado ante mis propios ojos, dice el Señor. Han puesto sus ídolos abominables precisamente en el templo que lleva mi nombre, y así lo han profanado. Han edificado santuarios paganos a Tofet, el basurero en el valle de Ben Hinnom, donde queman a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Así que, atención, se acerca la hora, dice el Señor, cuando ese basurero ya no será llamado más Tofet, ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. Enterrarán a sus muertos en Tofet hasta que ya no haya más lugar. Los cadáveres de mi pueblo servirán de comida para los buitres y los animales salvajes, y no habrá quien los ahuyente. Pondré fin a sus risas y a las alegres canciones en las calles de Jerusalén. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias en las ciudades de Judá. La tierra quedará completamente desolada. Jeremías capítulo 8. En ese día, dice el Señor, el enemigo abrirá las tumbas de los reyes y los funcionarios de Judá, las tumbas de los sacerdotes, los profetas y la gente común de Jerusalén. Esparcirá los huesos sobre la tierra ante el sol, la luna y las estrellas, los dioses que mi pueblo ha amado, servido y rendido culto. Sus huesos no serán recogidos nuevamente ni enterrados, sino que serán esparcidos sobre la tierra como si fueran estiércol. Y la gente que sobreviva de esta nación malvada deseará morir en vez de vivir en el lugar donde los enviaré. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Jeremías, dile al pueblo, esto dice el Señor. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Hay alguien que diga, qué cosa tan terrible hemos hecho? No, todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración, al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todas regresan en el tiempo señalado cada año, pero no en el caso de mi pueblo. Ellos no reconocen las leyes del Señor. Jeremías capítulo 6 y capítulo 7 son corazones que dejaron de escuchar la voz de Dios y templos que ya no protegen. Jeremías profetiza en los últimos años del reino de Judá, durante el reinado de Josías y luego el de Joacim. A pesar de las reformas religiosas que ellos intentaron devolver al pueblo, existía corrupción e hipocresía arraigadas. Dios envía a Jeremías como una voz solitaria en medio del ruido, una trompeta que anuncia lo inevitable, la invasión de Babilonia. Pero más allá del juicio, el mensaje es un llamado al corazón. Cuando Dios nos repite una advertencia, no es una amenaza, es un tiempo de misericordia extendido. En Jeremías capítulo 6, versos del 1 al 10, se nos habla claramente sobre la advertencia final a Jerusalén. El capítulo 6 es el retrato de un pueblo que ya no siente. El profeta dice, sus oídos no oyen, rechazan la palabra del Señor. Y yo lo resalté ahí, porque estamos en un tiempo como ese, donde la gente rechaza la palabra de Dios. Y no era falta de información, era fatiga espiritual. Ellos escuchaban, pero no obedecían. Entonces la voz de Dios para ellos se volvió en un ruido más. Yo creo que el peor silencio no es cuando Dios te deja de hablar, sino cuando ya no reconocemos a Dios hablándonos. Jeremías describe un corazón de piedra, un corazón insensible al dolor, un corazón indiferente al pecado. Y eso no pasó de la noche a la mañana. Eso fue el resultado de ignorar las advertencias pequeñas, de cazar esas pequeñas zorras. Cada vez que Dios habló, ellos pospusieron el cambio, no quisieron arrepentirse
y una capa de dureza cubrió su corazón. Entonces cada vez tenían un corazón más duro. Hoy también vivimos en una generación así, que se ha acostumbrado a la alarma. Escuchan mensajes, escuchan predicaciones, escuchan versículos, escuchan podcasts, asienten con la cabeza, pero no cambian el rumbo, pero no dejan su vida pasada. Y yo quiero que sepas que el corazón no se enfría de golpe. El corazón se va apagando lentamente cuando deja de obedecer. Jeremías 6:16 dice, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Dios los invita a detenerse, no a retroceder, sino a evaluar su rumbo. Y les dice, vayan por esas sendas y encontrarán descanso para su alma. Pero ellos no querían. El pueblo buscaba novedad y Dios les ofrecía estabilidad. Tú no necesitas un camino nuevo, tú necesitas volver al camino que ya sabes que es el correcto. Te das cuenta que Dios es el que le dice al pueblo. ¿Pero qué sucede con el pueblo? Ellos dijeron, no queremos ir por ese camino. Simplemente no vamos a andar por él. Y esa negativa es la raíz de todo juicio. Dios no los destruyó por ignorancia, sino por terquedad. No ignores las pequeñas alarmas que te da el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te dice, ahí no es, esa relación no es, el lugar por donde estás yendo no es, no te va a llevar a nada bueno. No te acostumbres al pecado solo porque otros lo hacen. Tampoco normalices lo que antes te dolía. Dios sigue buscando corazones sensibles, no corazones perfectos, sino corazones capaces de obedecerlo, de temblar cuando Él habla. Y luego, Jeremías en el capítulo 7, en el verso 4, dice, pero no se dejen engañar por los que le prometen seguridad, simplemente porque aquí está el templo del Señor. En este capítulo, Jeremías se para en la puerta del templo, donde el pueblo venía a adorar. Ellos pensaban que por estar en la puerta del templo, en el lugar correcto, estaban bien con Dios. Pero Dios les dice, detente allí y diles que escuchen mi palabra. Y este es uno de los mensajes más duros y más reveladores a la vez, porque Dios no le habla a paganos. Dios le está hablando a sus hijos, a los adoradores, y les dice en el verso del 9 al 10, ¿de verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir, quemar incienso a Baal y a otros nuevos dioses que tienen, y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente las mismas maldades? ¿Qué sucedía aquí? El pueblo hacía de su vida lo que quería y un día, el día de descanso seguro, iban a la puerta del templo, pero lo usaban como un amuleto, no como un altar. Habían cambiado la presencia de Dios por una rutina religiosa y Dios los confronta. Yo no pedí solo sacrificios, yo pedí obediencia. Dios no busca templos llenos, Él está buscando corazones rendidos. El profeta denuncia una fe sin fruto, una religión que canta, pero que no cambia, que no está cerca de Dios. En palabras actuales, levantar las manos un domingo, pero cerrar el corazón el día lunes. Y no es que Dios rechazara el templo, porque Él mismo lo había establecido, pero lo que Él no toleraba es cuando la forma sustituye la relación. Es como en los días de Jeremías, donde hoy muchos confían en sus ritos y dicen, pero yo sirvo en la iglesia, yo escucho devocionales, yo oro. Y Dios responde, yo no quiero eso solamente de labios para afuera, yo quiero tu vida. Tu relación con Dios es más importante que tu servicio. Tu relación con Dios es más importante que cualquier otra cosa. La verdadera adoración no se mide por cuánto cantas, sino por cuánto obedeces cuando la música termina. Y Jeremías les recuerda a Silo, el antiguo santuario destruido, y les advierte, miren lo que hice allí por causa del pecado.
En otras palabras, ningún lugar es garantía cuando el corazón se aleja. Lo que nosotros debemos hacer es cuidar nuestra espiritualidad. No te acostumbres al pecado que antes te dolía. No te refugies en ninguna religión. La obediencia vale más que 1000 sacrificios. Revisa tu adoración. Si tu fe no te está transformando, de repente solo te está entreteniendo. Pero lo que Dios quiere es cambio de vida, volver al primer amor. Dios no solo busca templos de piedra, Él busca templos vivos. Quiere que tú y yo seamos el templo del Espíritu Santo. La voz que nadie quiere oír es la voz que puede salvarnos. Ora conmigo hoy y dile: Señor, queremos oír tu voz aunque incomode. Rompe con nuestra dureza, despierta nuestra sensibilidad espiritual y líbranos de escondernos detrás de una fe vacía, de una fe hueca. Que nuestra vida sea un templo donde tu Espíritu Santo habite y no un lugar de apariencias. Ayúdanos a obedecer cuando tú nos hablas, a poner acción sobre cada una de tus palabras, a detenernos cuando nos pides detenernos y cambiar de rumbo, a vivir de tal forma que otros puedan oír tu voz a través de nosotros. Haznos corazones sensibles, corazones arrepentidos, no corazones que se acostumbran a lo malo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que resaltes el verso 23 en tu Biblia, que dice: obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Jeremías capítulo 7, verso 23. Colosenses 2, verso 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Marca ese verso 14. De esta manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, las avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es nuestra realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o un culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. La iglesia de Colosas enfrentaba un peligro silencioso, una mezcla de religiosidad, filosofía humana y prácticas que prometían más espiritualidad, pero que nos alejaban de Cristo.
Pablo escribe con una urgencia y dice, verso 8, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. En este contexto histórico, Colosas era una ciudad influenciada por el pensamiento griego, por las religiones orientales. La gente hablaba de sabiduría superior, de misterios ocultos, de prácticas que parecían espirituales, pero en realidad no todo lo que brilla con lenguaje espiritual viene de Dios, y no todo lo espiritual viene de Dios. Hay algunos destellos que son solo reflejos del ego. Entonces Pablo pone el foco donde debe estar, en Cristo. Y dice en el verso 9, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Esa frase es el corazón del Evangelio, porque Dios no se quedó en los cielos, sino que se hizo accesible en Jesús. No hay más niveles, no hay más rituales, tampoco hay códigos secretos. Cristo no nos ofrece una parte de Dios, sino plenitud. Es por eso que cuando tú tienes a Cristo, no necesitas agregar filtros religiosos. Él es suficiente. Y también en el verso 11 hay algo súper interesante, porque Pablo explica que al llegar a Cristo, nosotros hemos sido circuncidados espiritualmente, es decir, despojados de la vieja naturaleza. En el Antiguo Testamento, la circuncisión era una señal física. Ahora, el Espíritu Santo realiza esa misma marca, pero en nuestra alma. Es un cambio interno, no es algo físico. Tampoco es hacer más cosas para Dios, sino dejar que Él sea el que nos transforme a nosotros. Cristo no vino para pulir tu vieja naturaleza, sino Él vino para crucificarla y para darte una vida nueva. Vemos en el verso 12 que cuando tú te bautizaste, no solo hiciste un acto simbólico, tú moriste y resucitaste con Cristo. Lo que eso significa es que tu identidad no depende de lo que haces, sino de con quién estás unido. En el bautismo, tu pasado es sepultado y tu presente está conectado al poder de la resurrección. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está obrando en ti. Y quiero decirte que si tú eres alguien que constantemente tiene una lucha espiritual, porque sientes que tu pasado regresa, te sientes culpable, te sientes condenado, quiero que aprendas de memoria el verso 14 del capítulo 2 de Colosenses, que dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. La cultura romana, cuando un prisionero era liberado, el juez firmaba un documento que decía paid in full, que significa pagado por completo. Y Pablo toma esa imagen para hablar de la cruz. Todo lo que el enemigo usaba para acusarte, esa lista de tus pecados, esa lista de la culpa, esa lista que te da vergüenza, esa lista de fracaso, todo tu pasado, todo tu historial, todo eso ha sido clavado en la cruz del Calvario. No parcialmente, tampoco temporalmente, sino definitivamente. El día que tú le entregaste a Jesús tu vida, esa acta de cargos en tu contra, esa acta de decretos que había contra ti, por pecados que de seguro cometiste, quedó totalmente anulada. Jesús no solo te perdonó, Jesús te liberó de la deuda emocional, de la deuda espiritual, de la deuda total. Satanás constantemente grita nuestros pecados, pero la cruz de Dios grita más fuerte y Él grita perdón. El verso 15 es un triunfo público porque dice, Él desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales. En el mundo romano, cuando un general ganaba una batalla, hacía una procesión mostrando a sus enemigos vencidos. Cristo hizo lo mismo con los poderes espirituales, con esos demonios que nos acusaban. Los exhibió derrotados, triunfando públicamente sobre ellos en la cruz del Calvario. Pablo añade algo en el verso 17 y dice, estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es la realidad. Los falsos maestros imponían ayunos, lunas nuevas, días santos y lo hacían como medallas espirituales. Pero todo eso era una sombra. La sustancia es Cristo.
Muchos creyentes hoy repiten el mismo error. Tratan de confundir disciplina con salvación, métodos con madurez. Pero el legalismo nos enseña a portarnos bien, mientras que la gracia nos enseña a ser transformados. A veces nosotros nos sentimos más seguros con listas que con fe. Y es más fácil seguir reglas que seguir al Espíritu Santo. Pero el Evangelio no se trata de control. El Evangelio se trata de comunión con Dios, de relación con Dios. El cierre del capítulo es poderoso porque dice: ustedes han muerto con Cristo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Verso 20. Pablo denuncia este falso concepto de que las reglas que parecen sabias, como no toques esto, no pruebes aquello, todas esas reglas no cambian el corazón. Son enseñanzas humanas, nos dice el verso 22. En tiempos modernos estas reglas se disfrazan de espiritualidad, de comparaciones, de juicios, de perfeccionismo disfrazado de piedad. Pero lo que no nace del amor, no nace de Cristo. La religión te dirá: haz más, mientras que la gracia nos dice: descansa en lo que ya está hecho, en lo que hizo Jesús para ti. Cristo no vino a reformar el viejo sistema, Él vino a liberarnos de él. Vivir bajo la gracia no es vivir sin límites, es vivir y vivir con propósito. La libertad de Cristo no te va a llevar al libertinaje, sino a la plenitud. Evalúa tu fe. ¿Estás centrada en Cristo o en rituales huecos y vacíos? Recuerda quién eres. Tú ya fuiste perdonado, ya fuiste limpiado. Dios ya anuló el acta que había contra ti. No permitas que nadie te condene por tu pasado. Vive desde la plenitud. No busques aprobación en las personas, porque la aprobación ya la tienes en Cristo. Deja que el Espíritu Santo sea tu guía. La santidad no nace de la presión externa, sino del amor interno. Rechaza todo perfeccionismo espiritual. Tu crecimiento no es una competencia, es una relación. Ora conmigo y dile: Señor Jesús, gracias porque en ti tengo todo lo que necesito. Rompe en mí las cadenas del legalismo, de la culpa, y enséñame a vivir desde la plenitud de tu gracia, no desde el peso del rendimiento. Que mi fe no dependa de fórmulas, sino de tu presencia viva en mí. Hoy declaro que mi identidad, mi valor, mi libertad están completos en ti, que podemos vivir en plenitud. Gracias, Cristo, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Oramos en tu nombre. Amén. Y quiero enviarle un saludo muy especial a mi querida Luisa Fernanda, que hoy decidió bautizarse. Salmo 78. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera. Incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos, a su vez, las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo, mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua,
como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra él al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir: Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Cuando el rey los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel, porque no le creyeron a Dios, ni confiaron en su cuidado. Pero él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo, se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir. Soltó el viento del oriente en los cielos y guió el viento del sur con su propio poder. Hizo llover tanta carne como si fuera polvo y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar. Hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas. El pueblo comió hasta saciarse y él les dio lo que se les antojaba. Pero antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios aumentó contra ellos e hirió de muerte a sus hombres más fuertes, derribó a los mejores jóvenes de Israel. Este salmo fue escrito por Asaf, y no es un poema cualquiera, no es un salmo cualquiera, es una crónica espiritual, es una advertencia que mezcla historia, memoria y también exhortación. Es como si Asaf dijera: si se olvidan lo que Dios hizo, volverán a tropezar con los mismos errores. Desde el principio, el salmista dice, verso 1, Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que te digo. ¿Y saben qué? Me hace recordar tanto Deuteronomio 6:4, cuando se le dice, escucha, oh Israel. No se trata solo de oír, sino de obedecer con el corazón. Y así es como debe ser la palabra para nosotros. No se trata solo de oír, sino de obedecer con el corazón, de poner por obra la palabra que Dios nos dice. En otras palabras, Asaf no está dando una clase de historia, está contando una lección de vida. Cuando la memoria se apaga, nuestra fe se debilita. Y yo decía, pero ¿por qué es tan importante que lo sepamos y que se lo recordemos a los demás? Mira lo que dice el verso 7. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. El salmista entiende que la fe se hereda a través del testimonio, no solo de la doctrina, no solo a través de una enseñanza. Dios se revela tanto en las palabras como en las obras. Y el mayor error de Israel fue no contar lo que había visto, es decir, el obrar de Dios. Ellos no continuaron con el testimonio, se olvidaron de contar las maravillas de Dios. En este contexto histórico, Israel acababa de establecerse como nación, pero seguía repitiendo los mismos patrones de incredulidad, de quejarse, de dudar, de codiciar, de olvidar. Es por eso que Asaf recorre los hechos desde el Éxodo hasta el desierto, mostrando cómo un pueblo que fue liberado terminó prisionero por su propia desconfianza. Cuando nosotros olvidamos lo que Dios hizo, terminamos adorando lo que Dios destruyó. Y sabes que la mala memoria trae ingratitud a nuestros corazones. Versos 13 y 14 dice, partió en dos el mar y los guió a cruzarlo, mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. La escena es impresionante. Agua abierta, tierra seca, guía celestial. Dios había hecho lo imposible, pero el pueblo respondió con quejas. Y en el verso 19 le dicen, hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. El problema no era el hambre, el problema era la incredulidad. Ellos confiaban en Dios para escapar de Egipto, pero no para sostenerse en el desierto.
Y se han dado cuenta que a veces nosotros confiamos en Dios, pero solo una parte. No creemos que Dios vaya a hacer un imposible. Hoy muchos caemos en el mismo ciclo. Celebramos los milagros del pasado, pero dudamos de que Dios pueda hacer milagros en nuestro presente. Cuando la fe se vuelve condicional, el corazón se enfría. Y te das cuenta, Israel quería pan, pero no presencia de Dios. Querían provisión, pero no querían tener una relación con Dios. Y en los versos 24 y 25, la Biblia nos dice, pero hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo. Se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir. El maná era un símbolo de provisión diaria, pero también una prueba de dependencia. Dios no les dio reservas. Dios les dio porciones. Dios les enseñaba a confiar día a día, no a acumular. Sin embargo, no bastó. El pueblo quiso carne y clamó más fuerte porque su apetito era mucho más grande que su propósito. Y miren lo que dice en el verso 31. La ira de Dios aumentó contra ellos e hirió a muerte a sus hombres más fuertes. Derribó a los mejores jóvenes de Israel. Esta es una frase dura del Salmo, porque a veces Dios concede lo que pedimos, pero retira la paz para enseñarnos que no todo deseo es una bendición. Cuando tus deseos pesan más que tu obediencia, lo que obtienes se convierte en un castigo. ¿A qué me refiero con esto? Que es un corazón que pide sin creer. El problema no fue pedir, sino pedir sin fe. Dios nunca reprende al que clama, pero sí al que exige, pero no tiene confianza en él. Mira lo que dice el verso 32. Sin embargo, el pueblo siguió pecando. A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en él. El verbo negarse en hebreo sugiere cerrar el corazón como una puerta trabada. No fue falta de evidencia, sino falta de disposición. La fe no consiste en tratar de entenderlo todo y tratar de entender cómo es que Dios hace las cosas, sino en confiar aunque tú no entiendas el obrar de Dios. Haz tus listas de gratitud. Recuerda los milagros que Dios ha hecho. Cuenta tus testimonios, no te los quedes para ti. Cuida tu memoria espiritual. Enseña a tus hijos, enseña a tus discípulos, enseña a gente a tu alrededor. Si tú quieres que tus amigos vayan al cielo y conozcan de Dios, al mismo Dios que tú tienes, comparte acerca de tu fe. Hay gente que no va a entender lo que la Biblia dice, pero sí va a verte a ti y va a ver tu testimonio de vida, cómo Dios está obrando en tu vida, y eso hará que ellos tengan fe. No conviertas nunca tus oraciones en exigencias. Pide con fe, pero no lo hagas con frustración. Deja que Dios sea el que obre. Agradece tú el maná diario, porque Dios te da lo que necesitas para el día de hoy. Y confía en la provisión de Dios para mañana. No te preocupes por el mañana, porque eso va a generar ansiedad en ti. Examina tus deseos y pregúntate si lo que hoy estás pidiendo te acerca a Dios o solamente es para satisfacer tu carne. Ora conmigo y dile: Señor, enséñame a recordar tus maravillas, a no repetir los errores del pasado. Hazme alguien agradecido, no alguien demandante. Que mi fe no dependa de lo que veo o de lo que tengo, sino de lo que yo sé de ti. Sustenta mi corazón con ese pan del cielo. Líbrame de los deseos que me alejan de tu voluntad. Haz en mí tu perfecta voluntad, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 24, verso 26. Una respuesta sincera es como un beso amistoso. En los tiempos de Salomón, los proverbios eran pequeñas joyas de sabiduría que nos enseñan a vivir con integridad en un mundo lleno de apariencias. Este proverbio no nos habla de romanticismo, sino de una honestidad relacional. Cuando la Biblia nos dice la palabra sincera, se traduce como verdadero, como confiable, como algo firme. Y una expresión, un beso amistoso, era un gesto cultural de respeto, de alianza, de afecto. Por lo tanto, Salomón nos dice una verdad dicha con amor tiene el mismo efecto
que un abrazo del alma. Hay quienes dicen que la sinceridad es el lenguaje de los corazones maduros. Verdad sin amor se vuelve una bala, pero el amor sin verdad se convierte en veneno. En la cultura antigua, responder correctamente era un acto de honor. En los tribunales, una respuesta justa podía o liberar o condenar. En una familia, una palabra sincera podía restaurar o herir. Por eso este proverbio nos recuerda que la sinceridad no solo es decir la verdad, sino hacerlo, pero hacerlo con gracia. Dios no nos pide que seamos brutalmente honestos, sino que seamos sabios, que seamos amorosamente sinceros. Es distinto, ¿verdad? Decir la verdad en el momento correcto puede salvar una relación, pero decirla sin amor puede destruirla. Ahora, el beso en la cultura bíblica representaba reconciliación, aceptación, confianza. ¿Te acuerdas que Judas usó un beso para traicionar, pero el padre, al hijo pródigo, también lo besó, pero fue un beso para restaurar? En Lucas capítulo 15, verso 20. Entonces, hay besos y también hay besos. Así que nuestras palabras pueden traicionar o pueden restaurar. Cada vez que nosotros respondemos con sinceridad y ternura, estamos sellando una relación con el amor de Dios. Cuando tú hablas con la verdad y lo haces con ternura, no estás corrigiendo a alguien, estás cuidando su alma. Así que piensa en una amiga que te dice lo que nadie más se atreve a decirte. Algunos tenemos amigas así, que te dicen las verdades en tu cara, pero lo hacen con amor, lo hacen con respeto. Puede doler un momento, pero luego entiendes que su intención fue protegerte y nunca avergonzarte. En una cultura de apariencias, ser auténtico es raro. Lo que nosotros podemos hacer es responder con verdad, pero hacerlo con ternura. No basta tener la razón, hay que tener gracia. Debemos aprender a escuchar y escuchar verdades sin ofendernos. Dios usa a otras personas para pulir nuestro carácter. Sé tú ese tipo de amigo que dice lo necesario, aunque no siempre sea agradable. Evita ser un adulador, no endulces con palabras. Usa tus palabras como puente y nunca como espada. Cada respuesta sincera une más de lo que separa. Ora conmigo y dile: Señor, ayúdame a tener un corazón sincero, una lengua sabia. Enséñame a hablar con verdad, a dar de tu amor, a corregir, pero hacerlo sin herir, a consolar sin mentir. Que cada palabra que salga de mi boca sea como un beso amistoso, como algo que edifique, como algo que anime, que restaure al otro. Ayúdame a ser sabio en todas mis relaciones, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Día 279, check. Y quiero agradecer a los corazones generosos de esta comunidad. Muchas gracias, Samira Ferrer. Gracias, Elida Zabaleta, Silvia Hernández, Ana Silvia Díaz y Beatriz Cruz. Las bendigo con todo mi corazón y quiero regalarles Deuteronomio capítulo 7, verso 39, que dice: Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Que la bendición de Dios esté sobre ustedes y también lo estarán mis oraciones. Y ahora sí quiero saludar a los que hoy, 6 de octubre, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños para Gladys Navarro Chávez. Tu esposo José y tus hijos Mariela y José Gabriel agradecen a Dios por tu vida, por tu servicio en la iglesia. Yo oro para que sigas firme en la fe y llena de alegría. Te regalo el Salmo 138, verso 8. Hoy también celebro los 45 años de María Argüello, una mujer valiente, llena de amor. Tu hija Jessica agradece a Dios por tu vida y por todo lo que tú siembras en tu familia. Te regalo Proverbios capítulo 31, verso 25. Feliz cumpleaños número 37 para Ana Luisa Cabrera desde Tijuana, Baja California. Oro para que el Señor renueve tus fuerzas, llene tus días de paz y haga florecer cada sueño en su tiempo perfecto. Te regalo Proverbios capítulo 28, verso 25. Hoy también quiero felicitar a Elfego Emanuel González Núñez desde La Paz, Baja California Sur.
Sé que estás celebrando 27 años y oro para que el Señor abra delante de ti puertas de oportunidad y te guíe con sabiduría. Te regalo Números capítulo 23, verso 19. También envío un saludo grande para Franci Valencia desde Almería, Quindío. Tu amiga Milena se alegra de verte crecer en la fe y cómo el Señor está obrando en tu vida. Deseo que Dios conceda los anhelos más íntimos de tu corazón y te regalo el Salmo 37, verso 4. Hoy también celebro la vida de Ricardo Corrales Ramírez. Dios bendiga tu constancia, tu fe y que este nuevo año te encuentre lleno de sabiduría, de alegría y de oportunidades en él. Te regalo Isaías capítulo 40, verso 31. Desde Venezuela celebro el cumpleaños de Maxieli Cristal, una joven llena de propósito. Tu mamá Maritza agradece a Dios por tu vida. Que sigas creciendo con sabiduría, con gracia. Te regalo Proverbios capítulo 8, verso 35. Hoy también felicito a Emilio Elles Sevilla, que está cumpliendo 11 añitos. Emilio, que el Señor te guíe con disciplina, con fe, con pasión, hasta ver cada uno de tus sueños cumplidos. Te regalo el Salmo 1. Desde Costa Rica también celebro el cumpleaños de María Paula Cortés, quien hoy cumple 27 años. Oro para que Dios te sorprenda con cielos abiertos, con respuestas, con dirección. Te regalo el Salmo 27, verso 14. Feliz cumpleaños para Fadua, una panameña en Italia. Tus amigas Marimar y Eli agradecen a Dios por tu vida, por tu amistad, que el Señor te ilumine en tu camino, te fortalezca con paciencia. Te regalo el Salmo 37, verso 5. Hoy también celebro los 40 años de Jennifer desde Costa Rica. Jennifer, que este nuevo año sea un renacer para ti, en tus sueños, en las promesas cumplidas de Dios. Te regalo el Salmo 90. Feliz cumpleaños para Milagros. Oro para que este nuevo año traiga esperanza a tu vida y que sepas que Dios siempre actúa en el momento perfecto. Te regalo el Salmo 113, verso 9. Feliz cumpleaños número 10 para María Paz Cuesta Montenegro. Tu vida es un testimonio de que la última palabra siempre la tiene Dios. Que crezcas recordando cuán amada por Dios eres. Te regalo el Salmo 138, verso 8. Hoy también celebro el cumpleaños de Imelda Illescas. Oro para que este nuevo año sea de fortaleza, de gozo en el Señor y que vivas rodeada del amor de tu familia. Te regalo el Salmo 28, verso 7. Hoy felicito a Emelyn Vargas, que está cumpliendo 22 años. Que veas la mano de Dios en cada paso que des. Te regalo Josué capítulo 1, verso 9. Feliz cumpleaños para Griselda Núñez, una madre muy amada por sus hijos, que está cumpliendo 44 años. Que el Señor te bendiga, te guíe con ternura. Te regalo Números capítulo 6, versos del 24 al 26. Feliz cumpleaños desde Melbourne, Australia, para Samantha Gómez. Tu familia en Soacha te ama, agradece a Dios por tu vida y le pide que el favor de Dios te acompañe, estés donde estés. Hoy quiero regalarte el Salmo 5, verso 12. Celebro también el cumpleaños de Olga Lucía Ramírez desde Colombia. Tu constancia en la palabra de Dios es un ejemplo de fe. Que Dios te dé un nuevo año de crecimiento y de alegría. Te regalo el Salmo 32, verso 8. Feliz cumpleaños para Elizabeth Carrillo Gómez desde Jalisco. Sé que hoy estás celebrando tus 17 años. Qué hermoso es verte cerca de Dios tan joven. Te quiero regalar 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Hoy también celebro con alegría el cumpleaños de Dinora Navarro, una mujer bondadosa, generosa. Que el Señor te recompense con salud, con gozo y con paz. Te regalo Proverbios capítulo 11, verso 17. Feliz cumpleaños desde Denver, Colorado, para Reymar Lozada. Qué bello es saber que tu cumpleaños también marca el nacimiento de tu vida en Cristo. Así que hoy te regalo 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Feliz cumpleaños a Karen Alfonso, una mujer llena de fe. Que este año traiga para ti paz, bendiciones y nuevas fuerzas. Te regalo Isaías capítulo 26, verso 3. Hoy también felicito a Claudia Garrido, una fiel lectora de la Biblia, y que este nuevo año sea de renovación para ti, en el que sientas más la presencia de Dios y estés llena de alegría. Te regalo el Salmo 34. Feliz cumpleaños también hoy. Cumpleaños número 91 para don Sergio Querevalu. Qué bendición tener tantos años con fe, con vida y con salud.
Hoy le regalo el Salmo 92:14 y celebro con usted estos 91 años. Desde Bogotá celebro los 33 años de Catherine Angeli Ramírez. Tu mamá, Marta Liliana, agradece a Dios por tu vida, que sigas caminando bajo el propósito de Dios y con mucha paz. Hoy te regalo el Salmo 119, verso 114. Y desde Soacha, Colombia, quiero felicitar a mi querida Lina Gómez. Ella es una fiel oyente que nos acompaña desde el 1 de enero. Que el Señor cumpla en ti todo lo que ha prometido. Te regalo el Salmo 138, verso 8. Y también celebro los 20 años de Dara Saraí, tu mamá. Graciela agradece a Dios por ti, por haberse acercado a Dios a través de este podcast y por la fe que tú tienes. Hoy te deseo con todo mi corazón que pases un lindo día y quiero regalarte Proverbios capítulo 9, verso 11. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana con más de la palabra de Dios. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.